Buenos días, mis hermanos. ¿Cómo amanecieron? Estamos en el segundo domingo de este mes de diciembre, último mes de este año 2020. Gracias al Señor por la bendición de estar nuevamente para escuchar lo que la palabra de Dios tiene en nuestra clase de escuela bíblica dominical. Mencionaba el domingo anterior, que fue el primer domingo de esta nueva serie de lecciones, que el título de nuestro tema es Lidiando con las emociones. En otras palabras, ¿cómo respondemos ante las emociones? ¿Cuáles emociones? ¿Cómo respondemos, por ejemplo, el domingo anterior ante el duelo, ante el sufrimiento que causa el duelo? Hoy vamos a ver la ira. La ira es otra emoción. La tristeza es una emoción. El gozo es una emoción. Hay muchas emociones con las que el Señor nos ha dotado, hermanos. El llorar, no hay problema. Yo soy muy bueno para eso, ¿sí? Pero es una emoción que necesitamos controlar. Son emociones que hay que controlar porque somos nuevos en Cristo Jesús. Les invito a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial, oramos, oh Dios, a ti con agradecimiento en nuestro corazón, porque tú eres bueno para con nosotros, Señor, y porque nos das la bendición de estar ahora en este nuevo día, en este domingo que tú hiciste para que tu pueblo te alabe y glorifique, Señor. Y queremos darte gracias, Señor, porque nos permites por este medio tener nuestra clase de escuela bíblica dominical. Bendice a mis demás hermanos maestros y bendice, oh Padre Santo, el culto de predicación después de la escuela bíblica dominical. Sea tu nombre alabado y glorificado en esta serie de lecciones que vamos a tener en cómo damos respuesta a las emociones, Señor, con las que tú nos has dado, Señor. Hoy miraremos, oh Dios, cómo respondemos ante la ira. Perdónanos, oh Dios, y danos la bendición de ser hijos tuyos. Te rogamos una vez más, Señor, que tu propósito por el cual tenemos esta pandemia, Señor, se cumpla, Señor. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando tú lo decidas, cuando sea tu voluntad, Señor. Por lo tanto, danos bendición y gracias porque hasta este día aquí nos tienes. Bendice a nuestros hermanos en la fe que han perdido un ser querido. Una vez más te lo ruego, dales fortaleza, dales consuelo, Señor. Dales, Señor, de ti, Señor, para salir adelante. Señor, gracias, Señor, por Cristo Jesús te lo imploramos, Señor. Amén. Hermanos, pues seguimos en oración también por nuestros hermanos médicos, enfermeros, enfermeras, quienes trabajan en el sector salud. Dios les bendiga, hermanos, Dios les proteja. Dios sea con todos ustedes. Hermanos, en esta mañana nuevamente les invito ahora a abrir el libro de los Salmos en el capítulo 35, Salmo número 35, y ahí vamos a tener nuestra lección en unos versículos de este Salmo 35. Vamos a tener versículos del 1 al 3 y luego del 13 al 18. Tengan abierto ahí este libro y repito, el título de nuestra lección hoy es Encauzando la ira. ¿Cómo vamos a remediar el asunto de la ira? ¿Que somos cristianos y ya no vamos a enojarnos? No, no, nunca dice la palabra de Dios eso. Hermanos, en este Salmo 35, que es del rey David, se describe una injusticia que se ve alrededor, pero esa injusticia que se ve y que es para disgustarse, cuando vemos que se cometen injusticias con las personas que conocemos o que nos damos cuenta a veces por la televisión, por ejemplo, de injusticias que el hombre comete en contra del mismo hombre, nos trae mucho disgusto. A veces nos enojamos y unos más, otros menos, pero hermanos, el asunto aquí no es que no tengamos que enojarnos, no es que no tengamos que sentir disgusto, sino cómo es que controlamos esos momentos y qué acciones tomamos. ¿Sí? Bueno, creo que nosotros, hermanos, esto es, esto de las injusticias solamente se vio en el tiempo bíblico. Hoy no lo vemos, ¿verdad? No, claro que no, hermanos.
desde que el hombre pecó, hermanos, hay injusticias. Y hay gente que se disgusta mucho, hay gente que se disgusta poco, pero lo que sí tenemos es que esto sucede diariamente a nuestro alrededor y no únicamente en nuestra patria, en todo el mundo, hermanos, en todo el mundo suceden las injusticias y esto causa mucha ira en las personas. Esto siempre ha existido. Nuestro Señor Jesucristo y su palabra nos enseña, aquí viene lo importante y lo hermoso, que Él nos enseña a cómo dirigir nuestras emociones. El domingo anterior decíamos que en la situación del duelo, que es una emoción, debemos de encauzarlo como amando a nuestro Dios y alabando al Señor. Fueron los dos puntos que vimos anteriormente en el domingo anterior. Hermanos, usted y yo lo que tenemos que hacer es, cuando llega la ira a nosotros, lo que tenemos que hacer es volvernos a Dios. Ponga en manos de Dios esa injusticia que mira. Póngala en manos del Señor porque Él es el único que va a poder juzgar con verdadera justicia. Hermanos, cuidado con la ira. La ira es una emoción que desde pequeños hemos experimentado. Mire, ¿quién le enseña a un niño a enojarse? Yo he visto niños y, pues, ¿qué les digo? ¿De mis hijos o de mis nietos? El más chiquillo de mis nietos, no, pues si se ve luego en la cara cuando se llenan de coraje, se enojan. La ira es una emoción que desde pequeños hemos experimentado a través del furor, de la cólera, del enojo, de irritarnos, de enfadarnos, de disgustarnos, simplemente de molestarnos, etcétera, etcétera. Hermanos, con la ira no se juega. Tengamos mucho cuidado. ¿Qué dice la palabra de Dios? Efesios 4, 26 y 27 nos dice, airaos, o sea, podemos llegar al momento de la ira, que esa emoción sale, de enojarnos, de enfurecernos, de disgustarnos. Airaos, pero no pequéis. Sea, hermanos, que la ira nos puede llevar ¿a qué? A pecar. Por eso el apóstol Pablo nos dice, airaos, sí podemos, porque es una emoción que tenemos, pero no pequéis. No pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuidado con la ira, hermanos. Hace tiempo les comenté que conocí a una pareja, matrimonio, creyente, y uno de sus hijos mencionaba, mis papás duran hasta 2, 3 meses enojados, y no se hablan. No, hermanos, no demos lugar al diablo, por favor, airaos, pero no pequéis. Hermanos, una vez que se enciende la ira, no es fácil de apagarla. ¿Quién no se va a enojar? ¿Quién no se disgusta? ¿O quién no se enfurece? Me gustó algo más simple, más sencillo, que creo que no es tan fuerte. ¿Quién no se molesta? Cuando ve que un padre está golpeando a un hijo de 1 año de edad. Oye, hermano, yo creo que queremos irnos en contra de ese padre. ¿Quién no se molesta cuando supo o conoció que una joven, puede ser una señorita o una joven mujer, una señora ya grande, fue violada? ¿O quién no se disgusta cuando supo, cuando hasta por televisión sale,
aquel fanático, por no decirle de otra manera, que con un arma llega y le da muerte a bastante gente. Hermanos, es algo muy importante que usted y yo estamos conscientes de eso y nos enfadamos y nos llenamos de ira. Cuidado con la ira, mis hermanos. Con la ira se puede insultar, se puede golpear, se puede llegar incluso a tomar venganza para quitar la muerte de una persona. No debemos de permitir, hermanos. ¿Qué hizo David con su cólera y su deseo de venganza? Es lo que vamos a ver en los primeros 3 versículos de este Salmo 35, hermanos. Le he puesto por título, si queremos encauzar la ira, en primer lugar, dejémosle la ira a Dios. Dejémosela al Señor. Dice el versículo 1 del Salmo 35, 1, 2 y 3. Disputa, oh Jehová, con los que contra mí contienden. Echa mano al escudo y al pavés y levántate en mi ayuda. Saca la lanza, cierra contra mí, contra mis perseguidores. Di a mi alma, yo soy tu salvación. En primer lugar, hermanos, en el versículo 1 encontramos que el rey David siempre tenía enemigos con intenciones malignas. ¿Y él qué hacía? Era el rey, tenía muchos enemigos. Pues aquí lo que encontramos es que él buscaba a Jehová como su abogado. Eso es lo que tenemos que hacer, hermanos. Cuando tengamos problemas con alguien o cuando veamos que alguien hizo algo en contra de alguien y que nos parece muy injusto, usted y yo busquemos al Señor. Busquémoslo y pongamos en sus manos esa situación. El versículo empieza diciendo, disputa. Disputar es una discusión o un conflicto entre personas que si no se detiene ese conflicto, puede llegar a haber una pelea verbal o física. Y eso no lleva a nada bueno. En las contiendas, hermanos, es necesario sentarse tranquilamente y con mucha sabiduría platicar para resolver el problema. Mucho cuidado, en los momentos difíciles cuando está la ira, es muy difícil de sentarse y platicar tranquilamente. Deje que el agua se acomode un poco y busque el momento propicio y trate de solucionar el problema. Muchas contiendas, hermanos, como las guerras, los malos entendidos. Esas contiendas, guerras y malos entendidos han sido resueltos por las vías diplomáticas. Cada país tiene un diplomático en un país para tratar de que no haya conflictos fuertes que lleven a un país y a otro a algo físico. David lo que hace es que acude a su Señor para que Él arregle las cosas, pues él, David, había buscado quizás soluciones propias, personales, pero no las había encontrado. Y por eso pide al Señor su Dios, pelea contra los que me combaten. Hermanos, usted y yo somos creyentes en Cristo ahora. Usted y yo hemos confiado todo nuestro ser al Señor. Usted y yo le hemos prometido al Señor. Le hemos pedido que Él sea nuestro abogado. Pídaselo si no lo ha hecho. Que Él pelee sus batallas. No se considere fuerte porque no lo es. En Cristo sí. En Cristo sí lo somos. El rey David pidió al Señor pelea contra los que me combaten. David
era un hombre conocedor como usted y yo lo sabemos hoy, que desde que el pecado entró en el mundo, siempre, hermanos, Dios ha luchado por los creyentes en Él, por los fieles en Él. Dios siempre ha querido hacer eso. Y cuando el hombre ha querido luchar con sus propias fuerzas, no le ha ido bien. Solo confiemos en el Señor. Él pelea por nosotros. Cuidado con la ira, hermanos. Cuidado con el enojo. Cuidado con el disgusto. David estaba bien seguro que podía confiar en el Dios eterno la situación de sus contiendas. Pues es Dios quien pelea por nosotros. ¿Se acuerda cuando la Escritura nos habla de cuando el rey David peleó contra Goliat? Goliat, un hombre gigante, grande, y David, un jovenzuelo. ¿En nombre de quién llegó él a pelear contra Goliat? Él venía en el nombre de Jehová de los ejércitos. Y Dios peleó por él, y esa piedrecita pegó donde tenía que pegar y derribar al gigante Goliat. Hermanos, cuando vemos muchas injusticias en el mundo, usted y yo tenemos que orar a Dios. Y quiero mencionarle algo, hermanos. Las injusticias van a seguir y aumentando día tras día. Usted y yo oremos por eso. Ore al Señor por ello. Dice el apóstol Pablo, escribe a los hermanos de Colosas en el 1:29, luchando según la potencia de Él, la potencia de Cristo, el poder de Cristo, la potencia que actúa poderosamente en mí. Hermanos, si nosotros peleamos, luchamos, es porque el Señor está con nosotros. No confiemos en nuestras fuerzas, sino en las del Señor. En segundo lugar, en el versículo 2, el salmista le pide a Dios que eche mano del escudo y alpavés. Las dos cosas son escudos. Era el escudo, el que conocemos pequeño, y el pavés era un escudo grande que cubría totalmente el cuerpo del soldado. David, que era un hombre, era un rey y conocía de la guerra, él le está mencionando aquí cosas del que usaban los soldados, términos militares, y por eso le dice del escudo y el pavés. ¿Qué era el escudo y el pavés? Bueno, pues era algo defensivo para anular el ataque y proteger así al soldado. El escudo chico y el grande protegían al soldado totalmente de las lanzas de los contrarios. David lo que hace es pedirle a Dios que lo ayude usando sus fuerzas, las fuerzas de Dios, usar las fuerzas de Dios en favor de él. Eso es lo que está diciendo él. No le está diciendo, dame fuerzas para pelear contra mis contrarios. No, le está pidiendo a Dios que use los términos que él conocía, que eran los términos militares de ese entonces. ¿Qué le dice en el versículo 3? Le dice, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores, di a mi alma, yo soy tu salvación. Hermanos, vuelvo a mencionarles, hasta aquí lo que David está haciendo es dejando la ira al ver las injusticias que hacían sus enemigos contra él, le estaba dejando a Dios su coraje, su ira, su frustración, ¿sí? Se lo estaba dejando al Señor. Y aquí le dice, saca la lanza, cierra contra mis perseguidores. Sacar la lanza era que arrojara contra el enemigo a distancia, porque las lanzas se lanzaban a distancia. Pero cerrar significaba que Dios atacara a sus enemigos sin descanso, o sea, sin darles chance de que se fueran a escapar.
que no se fueran a escapar, que los destruyera por completo. ¿Para qué? Porque David esperaba, él confiaba que Dios le dijera, yo soy tu salvación. Él esperaba eso, él confiaba en eso. Por eso dice aquí el final del versículo 3, di a mi alma, yo soy tu salvación. Ya te libré, ya te salvé de los momentos difíciles por los que tú estás viendo. Te causa ira, enojo, coraje, lo que tus adversarios hacen contra ti, pues ya te salvé. Ya usé de mi poder para salvarte. David sabe en quién confiaba. Usted y yo también sabemos en quién hemos confiado. ¿Cierto, hermano? Usted y yo confiamos en el Señor, lleno de bondad, lleno de amor, quien nos salvó, quien nos ha ofrecido vida eterna en Cristo Jesús. Usted y yo hemos depositado nuestra fe en el Señor. Usted y yo queremos llegar a ver al Señor. Hermano, siga confiando en el Señor. No deje de hacerlo. Una bendición, hermanos, que usted y yo podemos esperar de Dios es oír de Él, es oír que somos de Él y que Él es nuestro protector. David eso esperaba, por eso dice aquí, di a mi alma, yo soy tu salvación. Eso es lo que esperaba. El proverbista nos escribe en el versículo 31 del capítulo 21, nos dice, el caballo se alista para el día de la batalla. ¿Más qué? Más Jehová es el que da la victoria. Hermanos, si hay batallas por pelear, dejemos que Dios pelee por nosotros. Si hay batallas que pelear, deje a Dios que pelee por nosotros. Si el enemigo busca nuestro mal, confiemos en nuestro Dios. Él es nuestro ayudador. Recuerde que Él es nuestro Salvador. ¿Se da cuenta, hermanos? Dejemos la ira en manos de Dios. La ira es algo muy natural que cada uno de nosotros podemos sacar. Es una emoción que Dios nos ha permitido. Y vuelvo a repetir lo que el apóstol Pablo dice, airaos, pero no pequéis. En segundo lugar, hermanos, ¿cómo encauzar la ira? Pues orando por nuestros adversarios. Es el segundo punto, hermanos. Orando por los adversarios. Los versículos 13 al 16 de este capítulo 35 del libro de los Salmos nos dice, del 13 al 16, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno, como por mi compañero, como mi hermano andaba, como el que trae luto por madre, enlutado me humillaba. Pero ellos alegraron en mi adversidad, se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gente despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso, como lisonjeros, escarnecedores y truanes, crujieron contra mí sus dientes. Hermanos, qué triste situación del salmista. Qué triste situación. Cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Él les daba un bien, hacía un bien, y ellos le hacían un mal. Hermanos, este versículo 13, primero de esta segunda parte, en la que hemos de orar por nuestros adversarios. Las intenciones, el obrar de David hacia sus adversarios son muy nobles, son justas, pero las de sus adversarios no. Ellos le daban mal
por el bien que él hacía. Ellos se enfermaban, dice la Escritura, y David se identificaba con ellos en su sufrimiento. Por eso dice que se vestía de cilicio. Cuando ellos se enfermaban. ¿Qué hace usted cuando una persona se enferma? Dice la Escritura también que él ayunaba. Él ayunaba. Hermanos, aquí el ayuno que hacía David por sus adversarios era una señal de solidaridad con el que sufría. Cuando ellos se enfermaban, me vestía de cilicio. Me afligí con ayuno mi alma. Eso es lo que hacía David. Pero en el 14 también nos dice que aquí David muestra un interés genuino. Muestra un interés genuino por sus atacantes a través de 3 tipos de relaciones humanas. Mire, ¿cómo mostraba David su interés por sus adversarios? Primero, fue ellos como un compañero mostrando su amistad. Fíjese nada más. Eran adversarios de él y encontramos nosotros que el rey David se mostraba ante ellos como un compañero. En segundo lugar, iba a ellos como un hermano, mostrando así más que una simple bondad humana. Los trataba como si fueran de su familia. ¿Usted lo ha hecho así? ¿Trata a su adversario? ¿Trata al que es injusto y que a usted le causa molestia, pero aunque a usted le causa molestia, usted le sirve? ¿Le busca como un compañero, como a un hermano? ¿Le hace bienes? Pues David sí lo hacía. En tercer lugar, David dice que sentía el dolor de ellos, lo sentía como si fuera el dolor de él. Sentía como el dolor cuando se pierde a una madre. Así sentía David el dolor de ellos. Él mostraba mucho respeto y amor por quienes buscaban destruirlo. Hermanos, lo que le hacían a David era para disgustarse, era para sentir coraje, enojo, ira. Pero David hacía todo lo contrario, porque él estaba esperando en Dios. Él buscaba a Dios y esperaba la justicia de Dios. Él ahora entonces, en este segundo punto, él ora por sus adversarios. Seguramente que si él hacía todo esto, es que los tenía en oración. No le hace que le pagaban mal por el bien que les hacía. ¿Qué dice la Escritura, hermanos? ¿Qué dice Mateo 5:44? ¿Qué nos dice? Pero yo os digo, palabras del Señor Jesucristo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Haría esto usted, hermano? Si alguien lo provoca ira, si alguien le provoca a sentirse mal, usted le hace un bien y él le regresa un mal. Creo que usted y yo deberíamos de actuar como el rey David lo hace.
Usted se puede llenar de furor, enojarse, se puede encolarizar, se puede irritar, enfadarse, pero déjeselo al Señor y ore por ellos. Aunque ellos sigan enfadándolo, porque es una emoción, hermanos, que tenemos. Pero trate de encauzar la emoción y dejar eso en manos del Señor. Póngase a orar por ellos. Aquí dice la Escritura, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dios nos ayude, hermanos, a ser hombres y mujeres que oremos por nuestros enemigos. Ore, hermanos. Eso le va a traer paz a su alma, paz a su vida. En el versículo 15 y 16, hermanos, de este capítulo 35, el libro de los Salmos, encontramos la respuesta que ellos le daban a David. Ellos se alegraban de su adversidad. ¿Se acuerdan lo que hacía Edom? ¿Se acuerdan lo que hacía cuando fueron conquistados, cuando fue conquistado el pueblo de Dios? En estos dos versículos, hermanos, David nos relata que él recibía a cambio por todo el bien que él hacía, puro mal. Se alegraban en su adversidad. Contra él se juntaron gente despreciable. Tercer lugar, lo despedazaban sin descanso. Y en cuarto lugar, crujieron contra él sus dientes. Ante todo esto que le hacían a David, dice la Escritura que él no lo entendía. Yo no lo entendía. Ni yo lo entendería, hermanos. Ni yo lo entendería. Sus enemigos de David querían destrozar su vida, dañar su carácter. Eran gente impía, eran gentes inmorales, sin ninguna misericordia. ¿Y quién era David? Era el rey. ¿Que no tenía David un ejército? Que con tan solo decir, acaben con ellos, acabarían con ellos. Hermanos, no, hermanos. David tenía un Dios que lo escuchaba. David tenía un Dios que iba a actuar por él. Pasemos al tercer y último punto, hermanos. Ante la ira, ¿cómo vamos a encauzar la ira? Mire, alabando al Señor, hermanos. Alabando al Señor es el tercer punto y último en nuestra lección. Alabando al Señor. Salmo 35, versículos 17 y 18 nos dice, Señor, ¿hasta cuándo verás esto? Rescata mi alma de sus destrucciones, mi vida de los leones. Te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. ¿Hasta cuándo verás esto? Hermano, esta pregunta que David le hace al Señor no significa, Señor, no me estás viendo, no me estás atendiendo, no vas a intervenir por mí. No, aquí David lo que está haciendo es mostrarnos la paciencia que él tenía para esperar a que Dios actuara. Es lo que está haciendo David. Él tenía muchos recursos como rey que era, pero David no permitió que la ira lo dominara y llegara a cometer pecado para con Dios, porque él podía decirle a su ejército, terminen con esto. No, David no era así. La paciencia de David, hermanos, la vemos aquí en este inicio de este versículo 17. ¿Hasta cuándo verás esto? La paciencia, hermanos, es uno del fruto del Espíritu Santo. La paciencia es parte del fruto del Espíritu Santo. David ruega a Dios, rescata mi alma. Aquí, en este rescate de alma,
lo que se destaca es la ferocidad de sus enemigos, de cómo lo atacaban, y parece que ese ataque no tenía fin. Parece que no tenía fin. Pero David esperaba la justicia de Dios. Cuando usted y yo, hermanos, aprendamos a esperar la justicia de Dios, Dios va a actuar en el momento preciso. Y cuando esto suceda, entonces lo que usted y yo vamos a hacer es confesar, dar gracias a Dios, compartir nuestro agradecimiento a Dios, porque Dios es nuestra justicia. Él ha hecho justicia para con nosotros, porque la ira no nos va a llevar a cometer cosas que son desagradables ante Dios, que no nos van a traer nada bueno, hermanos. Lo maravilloso es que vivamos en paz. Que nos ataquen, usted sea feliz y viva en paz, hermano. Viva en paz. David esperaba la justicia de Dios para entonces confesar a Dios en grande congregación. Hermanos, esta esperanza de la justicia de Dios en David llevaría a reflejarse en la vida de David un deseo de mucho gozo por el rescate que Dios le hizo en la tribulación que pasaba, por esos ataques de sus adversarios, de sus enemigos, que posiblemente, hermanos, era para ponerse triste, era para enojarse, era para llenarse de ira, pero David no permitió que la ira lo dominara. David esperó y confió en el Señor. Hermanos, esto que David hizo de confesar en grande congregación, lo llevó, por último, a alabarle en numeroso pueblo. Dice, te alabaré en numeroso pueblo. Usted y yo es lo que debemos de hacer. Nunca debemos de ceder a la naturaleza pecaminosa que nos puede llevar a enojarnos y permitir darle rienda suelta al enojo, al coraje, a la ira, etcétera, etcétera. Hermanos, no busquemos la venganza, mejor dejemos que Dios actúe. No permitamos que la ira nos gobierne. Hermanos, David, el rey, confió en Dios sabiendo que Él es el que juzga con rectitud. Usted y yo no somos buenos para juzgar rectamente. Dios sí. Hermanos, ante un ataque inmerecido, mostremos paciencia. Confiémosle a Dios. No nos dejemos llevar por el furor. Hablemos con Dios. Al pasar el dolor sufrido por ese coraje o ese ataque del enemigo y ser rescatados por Dios, busque a sus hermanos en la fe. Dígale, hermano, estoy pasando por esta situación. Ore a Dios por mí. Hágase de un hermano, de otro hermano, y ponga en manos de Dios esa situación por la que está pasando. Que no lo domine el coraje, hermanos. Tengamos mucho cuidado con ello. Lleve su ira a Dios y deje su asunto de ira en las manos de Dios. La ira del hombre, hermanos, siempre va a resultar en fracaso y vergüenza. Y no nada más para él, sino para toda su familia. Dice la Escritura en Romanos 12, 20 y 21. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, la ira es una emoción viciosa que podemos sentir, pero por favor no la mantengamos, no la alimentemos, deséchela, déjesela al Señor. Dios le bendiga, hermanos. Vamos a orar. Nuestro buen Dios y nuestro Padre Celestial,
llegamos ante el trono bendito de tu gracia, agradeciéndote infinitamente. Señor, dándote gracias por las emociones que nos das. La ira, es una emoción que tenemos, que nos permite enojarnos quizá, pero Señor, que no permitamos que nos domine. Tú estás con nosotros como poderoso gigante. Danos la bendición de desecharla, de dejarla en tus manos y que tú seas nuestra justicia, Señor. Padre, que no nos enfurezcamos. Señor, que estas situaciones no nos quiten el gozo de nuestra salvación. Eres el Dios grande en quien hemos confiado. Tú peleas nuestras batallas. Tú eres, Señor, quien peleas y siempre hay victoria en ti cuando confiamos en ti. Gracias, Señor, por esta bendición que nos has dado de estar, Señor, en estos momentos de escuela bíblica dominical. Señor, queremos seguir rogándote porque sigas actuando en la vida de mis hermanos en la fe. Sigas dando consuelo y fortaleza a quien ha pasado por situaciones difíciles de pandemia, Señor. Da bendición, Señor, a tu pueblo, Señor, para que sigamos confiando y esperando en ti. Da bendición a tu pueblo para ser hombres y mujeres esforzados y valientes ante un mundo, Señor, que perece por el pecado, Señor. Ten misericordia de nuestras familias, Señor. Ten misericordia, Padre Santo, y Señor, te seguimos implorando, Señor, y rogándote por tu pueblo. En Cristo Jesús te rogamos y te imploramos todo esto, Dios. Amén. Mis hermanos, Dios los bendiga. Preparémonos para la próxima clase que se llamará Abrazando el gozo. Les decía yo, el gozo es otra de las emociones que Dios nos ha dado. Y vamos a ver Salmo 95 del 1 al 3. Y como nos va a tocar ya las fechas de Navidad, pues vamos a ver Lucas 2, 4 al 14. Lea los primeros 14 versículos del Evangelio según San Lucas, capítulo 2. Dios le bendiga, hermano. Hasta el próximo domingo.